Bendiciones a todos los hermanos de la fe y nuestros seguidores en las redes sociales. Empezamos dándole un amén y un aleluya a nuestro Señor Jesucristo. Y como tema, tiempos finales. En estos tiempos donde se vive la incertidumbre de una pandemia que ha azotado al mundo entero, es cuando el cristiano o la iglesia deben estar más seguros de la promesa del Señor, de que Él va a venir pronto a buscar a su iglesia. Y escribe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis las revelaciones del ángel del Señor Jesucristo de los acontecimientos que están por venir. Apocalipsis, un libro estudiado por muchos teólogos por su complejidad y simbolismo con los tiempos futuros, una escritura escatológica donde el Señor le habla y le enseña para que mire lo que está por venir. Y no voy a entrar en debates complicados, simplemente voy a predicar un mensaje como el Señor me lo mostró en el corazón. Amén. Y como título, llamado a despertar. Texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 4, la Nueva Versión Internacional. Leemos la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad están muertos. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntate. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Amén. Tenemos que saber cómo el apóstol Juan escribe este libro, el contexto. Y lo dice en 1, capítulo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba desterrado por predicar el evangelio que el Señor le enseñó a sus discípulos. Patmos es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo, donde fue desterrado Juan. Había un renacer de las iglesias de Cristo en ese tiempo. Se les dice las 7 iglesias de Asia, donde el ángel del Señor mandó 7 cartas. Pero vamos a estar hablando de una en particular, la iglesia de Sardis, la iglesia que se quedó dormida. ¿Quién es el que manda a escribir a la iglesia? Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Aquí Juan nos dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Cristo es el que manda el mensaje a la iglesia de Sardis, porque Él es el que lleva su iglesia. Amén. ¿Y qué le dice a esta iglesia? Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. En la Biblia la palabra muerte como significado una muerte espiritual, que es provocada por la separación del pecado de nosotros, de Dios. El Señor que conoce los corazones del hombre, que es engañoso, mentiroso, se engañan pensando que están vivos en la gracia de Dios y realmente lo que están es practicando es falso. No es la enseñanza que Jesús vino a predicar. Por eso le dice al ángel de la iglesia de Sardis, pero en realidad están muertos. Amén. Algo muy interesante. Le dice el Señor a esta iglesia, despierta. Y Cristo te dice como a Sardis, despierta, que estás dormido y te estás alejando de la gloria de Dios con falsos conceptos en tu vida para buscar una justificación y no encontrar el camino verdadero, no buscar a Cristo y seguir esclavo del pecado. Estás dormido. Y sigue el ángel del Señor hablando y te dice, reaviva lo que aún es rescatable. El Señor te da una esperanza. El Señor siempre te va a estar esperando. ¿Y por qué habló esto a la iglesia? Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. ¿Qué le dice Cristo? Están pecando, hay maldad, están haciendo lo malo y fuera lo que es grato a Dios, el Señor, que es el que guía a la iglesia por mediación de su Espíritu Santo, restaurando, enseñando, guiando por el camino correcto. Está mirando que te has quedado dormido en estos tiempos finales donde la venida del Señor no está lejos. Te digo, hermano, despierta. No seas como Sardis, que se quedó estancada y empezó a contaminarse con lo pagano, con el mundo, que no es más que la esclavitud
del pecado, retrocedes y vas a un camino de contaminación y te alejas de la salvación que es en Cristo. Y te digo, hermano, que estás escuchando, amigo, que oye este mensaje, despierta, reaviva tu fe, despiértate, busca al Señor, como Daniel que buscaba el rostro del Señor. El Señor está avisando y a la misma vez está condenando a esta iglesia. Los tiempos son finales. No sabemos ni la hora ni el momento del Señor venga a buscar a su iglesia, el rapto, a nosotros para glorificarnos y estar con Él eternamente. Por eso el tema, tiempos finales. Es el momento de que aceptemos a Cristo. Es la hora. No esperemos que el pecado nos aleje más de Él. No te duermas. El enemigo no descansa. Aviva tu fe en Cristo. Recuerda que la paciencia del Señor significa salvación. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntate. Aquí el Señor está advirtiendo y haciendo un señalamiento. Recuerda lo que has recibido, el Evangelio, la palabra de Dios para tu salvación, el camino de la verdad, lo que escuchaste y aprendiste. ¿Qué dice Jesús? Obedécelo y arrepiéntate. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para llegar al reino tienes que obedecer a Dios y tener un arrepentimiento sincero. Escuchen que le sigue hablando. Si no te mantienes despierto, repito, si no te mantienes despierto cuando menos te lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Aleluya. Cuando Cristo venga, si no te has arrepentido y no has hecho caso a sus mandamientos y no te has despertado, sigues durmiendo pensando que estás vivo en Cristo, no vas a heredar el reino de los cielos. Y el salmista nos dice en el Salmo 1, versículo 6, porque el Señor cuida el camino de los justos, más la senda de los malos lleva a la perdición. Cristo solo conoce el momento de su llegada, ni aún los ángeles lo saben. Así que despierta, Sardi, tú que conociste la verdad y ahora te has contaminado y te has quedado en el mismo lugar, hermano, que conociste los caminos santos del Señor. Él te llama y te dice arrepiéntate, obedece la palabra del Señor, para que cuando llegue el día final seas glorificado, perfeccionado, santificado con la gloria de ese que dio la vida por ti. Y te dice en este libro de Apocalipsis que viene pronto. Y concluyo. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Amén, aleluya. Andarán con Él vestidos de blanco, limpios de pecado, en santidad. Hago un llamado para los que estén dormidos, que laven su ropa, que no es más que arrepentirse de pecado y elegir a ese que dio la vida por ti. Y cito en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Iván Arma, predica.